buenas tardes a todas, a todes y a todos. Esto es Liberar la Voz. Yo soy Eira Montano y este es un espacio seguro para hablar de todo aquello que nos incomoda, que nos lastima y que muchas veces hemos callado. El día de hoy nos acompaña una gran invitada, gran amiga que tiene ya pues un poquito de tiempo que conocemos y que vamos a hablar de algo súper importante que a mí me emociona mucho. Ella es Taisha Bo. Bienvenida, Taisha. Aplausos. ¿Cómo estás, Tai? Gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación a liberar la voz. Ay, pues yo estoy muy contenta, me siento muy cómoda y estoy muy agradecida por este espacio que se ha formado y de estar contigo. Ay, sí, muchas gracias. Pues bueno, les quiero platicar un poquito de quién es Tai. Tai es una mujer autista, artista y facilitadora de procesos de autoconocimiento a través del arte. Ella es fundadora y gestora del Centro Cultural Keter, un espacio dedicado a acercar a las personas a prácticas artísticas y de bienestar desde una perspectiva humana y responsable desde hace 3 años. Muy bien. Su trayectoria comenzó a los 14 años estudiando teatro en el bachillerato y continuó con la licenciatura en teatro por la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Su interés por la pedagogía, la investigación y el desarrollo humano la llevó a especializarse en arteterapia y meditación artística, así como en teatro gestal. Actualmente forma parte de Disonantes, una red de encuentro y creación integrada por personas neurodivergentes. En los últimos años, Tai se ha enfocado a trabajar espacios de creación, espacios seguros, donde el arte y el diálogo se convierten en herramientas para la exploración personal, la expresión auténtica y la construcción de comunidad. Eso. Más que nada es directora, coordinadora de Keter. Bueno, pues quiero contarles que hace mucho tiempo cómo empezó este acercamiento. Hace como 1 año, 2 años, asistí, me invitó una amiga, Macay, que no está aquí, pero que le mandamos un saludo. Saludos. Me invitó a Keter a un taller de arte, de movimiento, me acuerdo. Sí. Y bueno, ahí fue que te conocí, ¿verdad, Tai? Sí. Bueno, pues gracias por estar aquí. Me gustaría que nos platicaras un poquito cómo surge Keter, en qué momento tú dices, esto tiene que ser creado, este espacio, porque realmente quiero que sepan que Keter es un espacio donde sí hay esta cuestión de la gestión cultural y todo, pero es un espacio muy bonito, o sea, desde que llega se siente totalmente una inclusión, un espacio seguro, un espacio lleno como de amor, y al verte a ti, la verdad es que emocionas y inspiras mucho. Ay, muchísimas gracias. No, gracias a ti. ¿Cómo surge? ¿Cómo dices, tengo que hacer este espacio? Bueno, pues Keter surge a partir de la necesidad de crear un espacio seguro para habitar en un inicio la práctica artística. Okay. O sea, salió de esa necesidad. Porque yo en ese momento estaba ya viviendo aquí en Jalapa y también ya estaba en un proceso terapéutico con mi psicóloga y también tomando el diplomado de arteterapia y mediación artística. Entonces yo estaba llevando clases de danza contemporánea en un espacio y me estaba empezando a dar cuenta que no era un espacio en donde yo pudiera de verdad sumergirme en mi práctica de danza contemporánea y comunicar lo que estaba pasando, e incluso no era un espacio en donde yo pudiera poner límites. Porque aunque sí se hacen en varios lugares de formación artística que haya estos espacios de diálogo, no siempre es diálogo. Claro. O sea, a veces se torna más a una discusión porque la gente se defiende. Entonces recuerdo que yo quería poner límites acerca de que si yo estoy bailando, por favor no me grites, o sea, por favor no hagas esto, o sea, no me ayudas, al contrario, como que me genera una presión, me genera un bloqueo. Entonces, pues yo me daba cuenta que no estaba haciendo el espacio y yo se lo estaba comunicando a mi psicóloga porque pues me estaba doliendo darme cuenta que no estaba siendo feliz en ese espacio. Mi psicóloga me dijo así de, bueno, ¿por qué no vas a otros espacios de arteterapia? Porque en el único lugar en donde yo podía realmente como sumergirme en la práctica artística era cada vez que iba a mi diplomado de arteterapia, pero era 3 días cada 3 meses, ¿no? Ah, ok, bien poquito, ¿no? Ajá, entonces me dice, bueno, ¿por qué no buscas otros espacios de arteterapia? Y yo, es que no estoy buscando otros espacios de arteterapia, o sea, estoy buscando un espacio seguro donde pueda yo realizar mi práctica, ¿no? Claro. Y me dice mi psicóloga, bueno, pues
si no existe, tal vez es momento de crearlo. ¿No? Y yo me quedé como, la verdad es que a mí no me pasaba por la cabeza generar un espacio o crear un espacio. Fue muy impactante, pero lo hablé con mi mamá me dijo, pues sí, dale. Claro. Y desde ahí fue que se empezó a gestar esta idea o pues este espacio, ¿no? Y bueno, ¿cuál era la otra pregunta? No te preocupes, solo esa. Ah, sí. Pues sí, a partir de ahí, como que de esa necesidad de buscar un espacio seguro, fue que salió Keter, ¿no? Un espacio seguro donde la gente se pueda acercar a su práctica, a la práctica artística que le llame la atención, ya sea danza, ya sea teatro, ya sea escritura, y que pueda realmente sentirse seguro de platicar lo que encuentra a través de la práctica. Claro. Aquí en este momento te quiero preguntar, por ejemplo, veo que tienes autismo. ¿Eso intervino un poco en tener este tipo de dificultades o de esas necesidades tal vez especiales que requerías para estar en un centro? ¿O fue muy aparte de más que nada como que el ambiente en el que te desarrollabas dentro de estos centros que no compaginaban contigo? O sea, ¿tuvo algo que ver el autismo o no? Bueno, es que el autismo de alguna forma siempre tiene que ver en mí, porque Claro. pues es algo que tengo, ¿no? Entonces, pues sí me hace más sensible, ¿no? O, por ejemplo, yo creo que también no solo el autismo, sino mi historia de vida, las heridas que tengo, de pronto sí era necesario para mí poder habitar un espacio seguro donde la dinámica de quien facilita fuera más una dinámica o una facilitación que no surgiera desde la exigencia ni desde el juicio, sino desde comprender que eres un ser humano que está aprendiendo, ¿no? Claro. Entonces, sí, el autismo me hace más sensible, el autismo a ciertas cosas como los ruidos, como de pronto el contacto visual, como de pronto que me digan algo, que me griten, pues sí, pero también creo que en sí mi historia de vida, que pues tanto yo como muchas otras personas aquí en México tienen, ¿no? Claro, también sé que estudiaste, por ejemplo, teatro en la Facultad Superior de Yucatán. Sí. Cuéntanos un poquito de esa historia. ¿Tú en qué momento te das cuenta o decides estudiar teatro o artes escénicas o dedicarte como a esta cuestión del arte, ¿no? Sí, En general. Bueno, yo desde niña, o sea, recuerdo que desde niña yo veía la tele, veía los musicales, y yo decía, yo nací para eso. Sí. Cuando era niña, pues en realidad mis padres se esforzaban muchísimo para poder sostenernos económicamente, para que yo fuera a la escuela, para que yo tuviera quien me cuidara. Y pues no había un momento o el dinero no estaba direccionado a mi formación artística y lo que yo hacía era como buscar videos en YouTube y en mi cuarto ponerme a cantar y bailar y así pasaba yo mis días, ¿no? Cantando, bailando, aprendiéndome guiones, me caracterizaba, o sea, así pasaba yo mis días y era tan evidente que mis padres empezaron incluso a temerlo, así de, ay no, un artista, ¿no? Pero sí, o sea, yo desde niña lo supe y sabía que eso quería. Y busqué como todo lo necesario de acuerdo a mis posibilidades para poderlo estudiar y pues al final terminé estudiando en Mérida. Ah, ok. Y pues en realidad fue una experiencia, yo quisiera poder decir que fue una experiencia linda, pero no. Lo que sí fue una experiencia muy transformadora que me llevó a tocar fondo. Ok. ¿Fue en ese momento que te diagnosticaron autista o fue mucho antes? No, fue justamente en mi transcurso en la universidad o en mi transcurso de formación en el teatro que me diagnosticaron el autismo y justamente fue por todo lo que estaba pasando. Te digo, yo me acerco ahora sí que completamente más bien a estudiar teatro. Una vez que yo llegué a Mérida, me metí de lleno, ¿no? O sea, como que lo único que yo hacía era la universidad, ¿no? Y pues desde un inicio no había una atmósfera de seguridad. ¿Cómo fue tu formación? Exacto, o sea, fue desde un inicio decirnos así, pues todos ustedes están acá, pero pocos son los que van a llegar, ¿no? Y desde ahí empezaba como una sensación, algo en la atmósfera cambiaba que no te sentías seguro, o sea, la Taisha de ese momento, de pues chavita todavía, quería de cierta manera la aprobación, quería probarse a sí misma que tenía todo lo necesario para ser actriz.
Entonces, pues hay varias anécdotas, o sea, hay varios momentos en los que yo te puedo decir, esto pasó y esto me hizo sentir, pero empezamos por el primer día, ¿no? Exacto. Que el primer día era una ciudad distinta. Ajá, ¿vives aquí y te fuiste para allá? Yo vivía en Playa, es que nací perfecto. aquí, pero he vivido en otras partes, Ok, ¿no? ok. Antes de llegar a Mérida vivía en Playa y pues era una ciudad nueva. Y mi roomie y yo, que también entró a la universidad, no contamos bien el tiempo y llegamos tarde. Ok. Entonces ya no nos dejaron pasar a la primera hora. Entonces el maestro a la segunda hora nos abre. No, y ya ves que arte es de que el puntual. tiempo es... Sí, tienes que estar ahí puntualísimo, sí. Y si no, uy. Sí, ya vas no. tarde. Sí. Y yo lo comprendo, ¿no? Claro. O sea, comprendo por qué no me dejaron pasar Claro. Y pues te haces responsable en ese momento, ¿no? Después nos permite pasar y desde ahí, o sea, yo entré al salón y recuerdo como todo callado, todos sentados en círculo y el maestro nos pide a los que llegamos tarde, porque no fuimos solo mi amigo y yo, también fue otra compañera, que leamos la siguiente lectura, ¿no? Y era una lectura que hablaba sobre la puntualidad y cosas así, pero la forma en la que lo hizo fue una forma como de exponernos, como de superioridad, como incluso recuerdo que se aventó un speech así, que en ese momento, mi primer día de clases y con la baja autoestima que la verdad ya tenía yo por mi historia de vida y pues por todo, me sentí expuesta, me sentí muy culpable y terminé ese día la sensación de que había quedado sentenciada ante el grupo y ante el maestro, ¿no? Con mucha culpabilidad acerca de haber llegado tarde, que pues era una ciudad nueva, nos estábamos acomodando, ¿no? También recuerdo otra ocasión donde estábamos en una clase de Feldenkrais y estábamos todos acostados en el suelo siguiendo las indicaciones de la maestra y pues hay personas a las que de pronto les cuesta más ciertos ejercicios. Claro. Y entonces esta maestra se aproxima a una de las personas que les cuesta, le empieza a indicar cómo hacer los ejercicios y de pronto le dice, eres una vergüenza para esto, enfrente de todos. Y de verdad recuerdo igual, el cambio de atmósfera, sentir miedo y ganas de llorar en ese momento, o sea, algo sabes que no estás en un espacio seguro. Claro. Recuerdo que después lo hablamos con más compañeros y alguien dijo así y todos nos quedamos callados. Y ese tipo de cosas, a partir de ese tipo de cosas fueron que, la verdad, yo me empecé a romper. Porque el teatro es mucha interacción con el otro, es mucho trabajo en equipo, de verdad, es tanto trabajo ver a los ojos, estar en contacto cuerpo a cuerpo, escuchar, dialogar, que si no se lleva como de maneras responsables, te pueden empezar a consumir, ¿no? Te puedes empezar a ir por otras partes, porque tú estás ahí poniendo tu cuerpo, tu espíritu, ahora sí que tu alma, tu psique al servicio, claro, para que después vengan y te humillen enfrente de las demás personas, es algo que de verdad afecta a tu seguridad. Claro. O sea, estás ahí, estás improvisando, de pronto te bloqueas, no te sale, ¿por qué? Porque te sientes expuesto, porque te sientes visto, porque la improvisación salen cosas de uno, y entonces te bloqueas, y si te humillan todavía, ahí queda en el cuerpo esa sensación de humillación, de que la escena tampoco es un espacio seguro. Claro. ¿No? Sí, creo que cuando nos conocimos, fue algo que compartimos. Bueno, cuando yo llegué a Keter, había un círculo como de palabra, me acuerdo, y tenía yo también algún tiempo de no haber estado ahí, y también te conté eso, ¿no? Un poquito de danza, que yo estuve también en la facultad, y justamente cuando tú hablabas antes de la clase, tú dijiste, siéntanse en un espacio seguro. Yo creo que de ahí también fue que tú dijiste, esto no puede seguir pasando en el arte o en estos espacios culturales, tiene que transformarse, porque en cuanto tú dijiste, esto es un espacio seguro, pueden sentirse, aquí no se trata de hacerlo perfecto, aquí no se trata de lo hago bien, lo hago mal. Yo dije, ay, me siento liberada, o sea, como que, ay, gracias hasta le dije a mi amiga, así como que, ay, gracias por invitarme, ¿no? Porque sí, o sea, de repente uno en el arte, yo también te conté que creo que ya me expresé y les dije, yo también estuve en la facultad de danza,
Y también justamente muchas características o muchas situaciones de las que me platicas se viven, ¿no? Se viven constantemente y algo también que rescatar es que, no sé si te pasó, pero cuando uno trae estos sueños desde niña, estas cuestiones que tú que dices, no, pues la danza, el teatro es mi pasión, ¿no? El arte es mi pasión y que siempre te han dicho, no, pues dedícate a tu pasión, ¿no? Y también tener este apoyo familiar que muchas veces no se da, ¿no? O sea, el que tus papás, tu mamá te haya dicho, no, pues hija, vete al otro lado del país. O sea, vas con muchos retos ya de por sí, con muchos desafíos. Y igual, o sea, creo que aquí también desde la entrada, desde el examen para poder ingresar, pues es que te pesan, que te miden, que te checan, muchas cosas que ya de ahí te va inculcando un poco de miedo, ¿no? Y eso, exacto, también lamento mucho lo del teatro, también viví por una situación parecida donde entras como que, tal vez a veces pienso como que era el de que muchas personas o muchas mujeres que entraban se sentían como que, o nos sentíamos, porque pues ya bailarinas y como con mucha expectativa, ¿no? Tal vez mucho ego si tú quieres, Sí. pero bueno, al final somos unas chiquitas Estamos chavas, de sí, 18 años, o sí, sea, claro. entonces siento que esto también no lo hacen consciente y empiezan como a bajarte, a bajarte, a bajarte, pero es tanto que te empiezan a quitar el autoestima, o sea, a mí me acuerdo igual que me decían, no tienes rotación, estás muy flaca, no tienes elasticidad, prácticamente como que no sé cómo ingresaste, pero ¿por qué estás aquí, no? Y es terrible. Sí, es que creo que por eso es importante hablar de esto, ¿no? De que ya no tenemos que normalizar ciertas prácticas y ciertas metodologías o pedagogías dentro de la formación artística. Exacto. Porque no están siendo contraproducentes, ni siquiera se logran los objetivos que se deberían de lograr. En vez de tener cuerpos presentes, cuerpos con energía extra cotidiana, que realmente te sumerjas en tu práctica, te desconectas, te vuelves un tipo de máquina, como un deber ser, que eso manejan muchísimo en el teatro, como el deber ser, y en el arte el deber ser, pero realmente eso te desconecta. Por ejemplo, ¿dónde consideras que está la línea entre la formación disciplinaria, que muchas veces se dice de la disciplina, pero también de repente esa disciplina ya es, lejos de fortalecer, te lastima? Sí, yo siento que justo relacionado a esto del deber ser, siento que la línea está en la forma en la que acompañas y desde dónde acompañas. Cuando tú como facilitador, como maestro o maestra, tienes un juicio aquí o un deber ser, una expectativa de lo que tus alumnos o los participantes deben ser, yo creo que desde ahí hay mucho que perder, ¿no? Desde ahí estás como desconectado realmente, porque es diferente tener juicios y tener expectativas a ver a la persona que está enfrente de ti como un ser humano que es capaz de aprender y desarrollarse en lo que está haciendo y confiar en que lo va a hacer. Claro. ¿No? Cuando uno tiene un juicio, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con mi compañera, ¿no? Que le costaban ciertos ejercicios, se aproximó la maestra, le dijo cómo debía de ser el ejercicio. Claro. No lo pudo lograr y pasó a decirle, eres una vergüenza. Con este ejemplo podemos ver algo. O sea, con este ejemplo ella no dijo, está aprendiendo, con el tiempo pasará, ¿no? O mira, o buscar soluciones o de diálogo. Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué te está costando? ¿Qué sientes en tu cuerpo? No, ella lo que hizo es el juicio, es irse directo a la crítica. Esta persona no es capaz para el teatro. Entonces, si tú estás enseñando desde ahí, yo creo que es como prácticamente sentenciar a las personas, o sea, realmente no estás abierto y abierta a acompañarles en su camino, más bien le estás poniendo una vara donde tiene que llegar y si no llega, entonces no son suficientes. Y desde ahí empezamos con todas estas exigencias internas, porque las exigencias externas, y sobre todo si vienen de alguien de poder y estamos tan chavitas, se convierten en exigencias internas. Y entonces es esa sensación que daba la universidad de nunca es suficiente, no importa cuánto haga, no importa que le dedique a mi vida a esto, o sea, no importa que lo único que haga sea esto, no es suficiente. Claro. Sí, sobre todo que empezamos a normalizar muchas prácticas violentas
porque el contexto y la autoridad nos dice que debe ser normal, ¿no? O nos dice que si no haces esto, no lograrás esto. También yo recuerdo ahorita que hablas como que mucho de se convierte en tu vida, es cierto, porque por ejemplo cuando yo ingresé, a mí me decían que no tenía mucha fuerza, ¿no? Que mi tono muscular era muy flácido, no sé cómo. Para empezar nos pesaban, creo que ahorita ya en la V ya no pesan, ya quitaron esa normalización de que llegara la báscula cada mes y para nosotras era normal. Creo que ahorita ya hay un poco más de conciencia y ya aceptan como que todos los cuerpos o algo así, ¿no? Pero por supuesto que había personas, pues compañeras que venían como de otros lugares, que tenían cuerpos diferentes y era como que para empezar la hegemonización, ¿no? De todos los cuerpos, o sea, como que todos que sean igualitos. Y en esta cuestión de, como dices, de lo que te juzgan, terminando la escuela, me quedaba todavía, me acuerdo, a clases de acondicionamiento físico. O sea, era una jornada ya de 8 horas de por sí y aparte quédate otra hora y media a fortalecer tus músculos porque constantemente te dicen, y ahora qué importante, como dices, sé que es lo que te estén repitiendo, pues te lo empiezas a creer, como dices, empezamos a normalizar que nos digan esto, que nos digan el otro, y pues es terrible, ¿verdad? Sí, yo creo que está tan normalizado que ya ni siquiera solo se queda dentro de la comunidad artística como esas creencias. O sea, yo recuerdo que cuando yo les comentaba a mis padres que quería ser artista, es como, uy, no, se vuelven locos, es mucha disciplina, es mucha exigencia, tienes que ser lo más talentoso. Y tú llegas a la universidad y justamente eso te transmiten, que solo los talentosos lo logran y que si quieres te vas a tener que esforzar, ¿no? Y que justamente empezamos a normalizar críticas hacia nuestros cuerpos, pero ni siquiera, ¿sabes? Como algo que viene desde un querer ayudarte, sino desde tu cuerpo no cumple con los estándares, tu cuerpo no puede hacer esto, pues entonces no eres buena, ¿no? O sea, como que, pues haz otra cosa, o por ejemplo, minimizar el trabajo de ser maestra, o termina siendo maestra, ¿no? Que pues nada que ver, o sea, no va por ahí, pero se empieza a normalizar, o sea, se normaliza también las metodologías que van a través de la competencia. Yo recuerdo que una maestra, también iniciando el primer semestre de la universidad, estuvimos una clase y recuerdo que ni siquiera fue clara con su tarea, o sea, pero nos dijo que hiciéramos una lectura, pero recuerdo que no lo dijo de forma clara, ¿no? Al siguiente día pregunta quién hizo la lectura y solo era una persona. No recuerdo exactamente cuáles fueron sus palabras, pero recuerdo terminar con una sensación de culpa y pues dije, no estoy haciendo lo suficiente, ¿no? A partir de ese momento, ese compañero que fue el que hizo la lectura, fue como la referencia para todo de que lo está haciendo bien. Sí. Así de, ven cómo lo hacen en cada sesión, en cada clase, y entonces es como, nos enseñan a partir de la competencia, a partir de la exposición, de humillarnos, de decirnos que no somos lo suficientemente buenos, porque entonces así nos vamos a esforzar el doble y así nos vamos realmente a comprometer. Pero no, o sea, no sucede eso es contraproducente, porque cuando nos humillan nuestros cuerpos, cuando humillan nuestras capacidades, cuando nos exponen frente al grupo así, cuando empiezan a sembrar esa desconfianza, esa crítica, el cuerpo, o sea, algo sucede adentro. Sí. El cuerpo empieza a cambiar, ya eres insegura, o sea, justamente la escena no se vuelve un espacio seguro, un espacio donde te sientas libertad, sino un espacio en el que tienes que ser algo, ¿no? Claro. Un espacio de deber ser. ¿Y cómo impacta también este miedo y estas inseguridades en el desarrollo de la creatividad? Que, por ejemplo, considero que el arte es totalmente una cuestión creativa, de espontaneidad, de improvisación, de soltura, ¿no? Y cómo de repente todos estos juicios, todas estas críticas, que no son para nada críticas constructivas, más bien son críticas que tienden a destruirte y a humillarte muchas veces, impactan en tu creatividad y cuando tú quieres salir a luz, aquí también recuerdo, no sé, también yo me imagino que en teatro más, ¿no? Pero hay muchos ejercicios de improvisación, ¿no? Entonces a mí cuando me ponía a improvisar, igual era eso, como de que, ay, ¿y ahora qué hago? O sea, no sé, me da miedo hacer cualquier cosa porque no les va a gustar a los demás. Y entonces ya empieza ese miedo de que los demás, como bien decías al inicio, te validen. Oye, Tai, y bueno, a ver,
Ya que hablamos de toda esta experiencia, ¿qué pasó? ¿Terminaste la licenciatura o...? Sí. Bueno, justo empiezo a sentir todas estas metodologías, estas pedagogías, dañar mi autoestima. Ujú. Yo ya entré siendo una persona con baja autoestima y Ok. con una crítica interna muy fuerte por Ok. mi historia de vida, por ser una mujer adulta sin diagnosticar. Ok. En ese momento todavía no recibía mi diagnóstico de autismo. Entonces, pues no es que la universidad me haya creado esas heridas. Ok. A lo que me refiero es que estas heridas ya estaban. Pero lo que pasó, o sea, lo que sucedió con las pedagogías de esos maestros y maestras terminó de llevarme a la lo profundo. depresión. Sí. Entonces yo sentía que no era suficiente para ser artista, Ujú. que no importa cuánto me esforzara, nunca iba a ser suficiente. Sentía, ¿Quieres un poquito de agua? no, ya. Ajá. Sentía que necesitaba, en vez de disfrutarlo y de estar en el presente y en mi cuerpo y sumergirme en la práctica, sentía que tenía que justamente mostrarles a los demás que podía hacerlo, Claro. ¿no? Gustarles, agradarles. Ajá, Entonces, exacto. ese pensamiento, en vez de tú estar en el presente, en la escena, en lo que acontece, te desconecta, Ujú. ¿no? Entonces, todo esto ya está impactando en mí de una forma muy negativa, porque lo que yo amaba hacer de niña, que era cantar, bailar, actuar, que de por sí se me daba naturalmente, ya no me estaba gustando. Ujú. Y eso de verdad era algo muy duro para mí, porque yo sentía que yo venía a este mundo a hacer lo que estaba haciendo Claro. y llegar a un lugar donde me quitaran mi confianza en mí misma, donde se me humillara, que ni siquiera, la verdad, conmigo no fue tan duro. O sea, me llegaron a hacer comentarios de mi cuerpo. Ahorita te voy a contar qué sucedió con lo del autismo. Sí. Pero todo eso empezó a impactar tanto en mí, lo que le pasaba a mis demás compañeras también, que me llevó a autolesionarme. Empecé a hacerme cortadas en los brazos, en las piernas, y en una crisis, porque a los autistas nos dan muchas crisis, Ok. me lo hice en el cuello. No inventes. Ujú. ¿Pero ya eran prácticas que hacías antes? No. Sí, bueno, cuando era adolescente lo llegué a hacer, Ok. igual porque pues sentía mucha presión, o sea, mucha soledad y pues en sí, ¿no? O sea, Ujú, todo lo que ujú. estaba pasando en ese momento de mi vida, lo llegué a hacer, pero lo había dejado por mucho tiempo hasta que volví Ok, ahí ajá, y esa sentía como crisis, ¿no? tanta presión constantemente, el no ser lo suficientemente buena, el sentir que algo que me encantaba hacer y que yo sentía que era lo que debía de hacer o que para mí, lo que me hacía feliz, ya no lo era. Empezó a generar estas crisis y pues se dio cuenta una maestra, Ok. ¿no? Se dio cuenta y se lo comunica a la directora, y en ese querer ayudarme, pero sin tener protocolos, sin tener nada de conciencia, ni tal Ujú, vez sí desde un buen lugar, ¿no? Pero sin responsabilidad, pues ujú. me llevaron con un psiquiatra en un hospital y no me querían dejar salir. O sea, recuerdo que llegué al hospital y el psiquiatra me vio, o sea, me vio el cuerpo, me vio mis heridas y les dijo así de como, no, pues se tiene que quedar aquí. Y yo dije, yo no me voy a quedar aquí, o sea, Ajá. perdóneme, pero yo, adiós, ¿no? Y la cosa es que no me dejaban salir No porque, inventes. porque podía terminar en un problema legal. Y recuerdo yo decirle al psiquiatra, yo no voy a hacer nada, no va a pasar nada, y ni siquiera me veía a los ojos, ¿Ya ¿no? eres mayor de edad? Ya. Sí, ya era mayor de edad, y ni siquiera me veía a los ojos. Y le dijo a la directora, si usted se la lleva y ella se mata esta noche, la responsable va a ser usted, ¿no? Y la directora así, no, quédate aunque sea una Ay, noche, no, qué mañana viene tu terrible. familia. Y yo, no, y me dijo, bueno, le vamos a hablar a tu familia. Y yo, pues, vamos a hablarle, Claro. ¿no? Ajá. Entonces ya mi familia llegó por mí. Bueno, para poder salir del hospital psiquiátrico yo tuve que firmar una carta donde pues decía que no tenían responsabilidad si algo me llegara a pasar. Dejé mi Sí, o sea, más firma. allá de esperar que tú estuvieras mejor, es como que me deslindo de la responsabilidad y eso es Exactamente. lo que me importa, ¿no? Ujú. Sí. Y me tuve que ausentar de la universidad por unas semanas y eso para mí fue fatal, ¿no? Porque nada era más importante Sí. que el teatro. O sea, nada, ni mi salud mental, nada era más importante que el teatro. O sea, yo decía, me van a bajar puntos, ¿no? Ujú, Ya no voy a ser perfecta, ¿no? O sea, ujú. ya. Todo lo que he logrado. Ujú. Y ahí fue cuando recibí mi diagnóstico de autismo, Ah, ok. porque mis tías empezaron a dar cuenta, pues en mi familia ya hay autistas. Ok. Entonces como que le dijeron a mi mamá, oye, porque aparte de llevarla al psiquiatra, o sea, pues sí,
¿no? Ve también con un especialista en autismo, empecé a ir, se hizo lo que se tuvo que hacer, que son como entrevistas conmigo, entrevistas con mi mamá, con mi papá, y pues sí, ¿no? Se dio que tengo autismo nivel 1. Ok, ok. Y bueno, y regresé y yo pensé que, pues dicen, bueno, recibir un diagnóstico ayuda mucho, ¿no? Pero en realidad no fue así. Lo supieron la directora, mis maestros. Como que, ok, vamos a hacer algunos ajustes a la currícula porque tenemos, ¿no? No, eso no pasa. Así de, no, en vez de eso me dijo así de como tú, que, allá. ¿y estás segura que quieres ser actriz? Como que no sirves para esto, ¿no? O sea, y tú ubica Jimena Sariñana. Y así de que, ¿estás segura que una autista puede ser actriz? Y yo, no así, tal cual, pero sí, o sea, como que sí recuerdo que me lo cuestionaron, ¿no? Y yo pues no, o sea, yo voy a terminar de estudiar. Recuerdo que incluso un maestro dijo que le daba miedo que yo me pusiera agresiva. Ay, no. Y que lastimara a alguien de mis compañeros, ¿no? O sea, lejos de leer, informarte, exacto, exactamente. Sea, empiezas con los estereotipos, ¿no? Y yo estaba haciendo, o sea, apenas me estaba acercando a lo que es el autismo. Entonces en ese momento recuerdo sentirme como un monstruo y recuerdo sentir que lo que más me daba miedo en la vida se estaba haciendo realidad, que era como no ser lo suficientemente buena para ser actriz, para ser artista. Entonces era, ahora soy autista. Y ahora con este diagnóstico peor, ¿no? Sí, pero obviamente sin ahí yo no tenía conocimiento, ¿no? Entonces, en vez de ayudarme, yo me fui al fondo. O sea, dije, me rendí así de, no, o sea, no voy a poder con esto. Y aunque continué estudiando y continué dando lo mejor de mí hasta el último momento, porque sí amo lo que hago, amo el arte, amo actuar, amo bailar. El lugar en donde lo estaba haciendo me estaba perjudicando muchísimo y las metodologías, las pedagogías realmente estaban impactando muy fuerte en mí, y no solo en mí, porque yo también dialogaba con mis otras compañeras, con mis otros compañeros, con mis compañeros, nos estaban lastimando a todos, o sea, no era solo mi salón, eran más salones, eran más personas. Entonces, en vez de lograr cuerpos presentes, artistas presentes, conectados con su disciplina, conectados con su práctica, seguros de sí mismos, salía todo contraproducente. Imagínate en México, o sea, todavía vives en México con una historia de vida, con todo lo que tu cultura te da, y vas a la universidad donde meten la llaga en esas heridas y te quitan la autoestima, y todavía sales a México a ser artista sin autoestima. O sea, ¿cómo te sostienes? Es muy difícil. De por sí creo que también, bueno, a mí me tocó más épocas 2000, yo imagino que a ti un poquito después, pero de por sí ya hay como que ciertos y también muchas violencias, ¿no? En cuanto a nuestros cuerpos, en cuanto a nuestras cuerpas, o sea, como de por sí ya una trae este estereotipo de que para ser bailarina o para estar en el teatro, por lo que vemos, debes tener algún cuerpo específico y todo ello, y te has preparado durante toda tu adolescencia, porque yo recuerdo que pues previo a estudiar en la facultad yo ya estaba en danza, ya había tenido como que, tú también en la prepa, ¿no? Sí. Ya habíamos tenido como que un pre de lo que tal vez podríamos encontrar en la universidad, y te preparas, ¿no? O sea, como que dices, bueno, pues muchas veces hasta trastornos de alimentación, todo esto, heridas, o sea, muchas cuestiones ya desde la adolescencia. Traes esto todavía, que dentro de una universidad, dentro de una institución, que refuercen este tipo de críticas, de violencias, pues es terrible. Sí. ¿Cuál crees que sea la diferencia entre acompañar un proceso artístico o en una cuestión como de la universidad y únicamente formarlo a través de las expectativas, como bien mencionabas? Fíjate que yo siento que tiene mucha relación también como desde dónde te pones, ¿no? O sea, cuando yo acompaño o facilito un espacio, yo no me pongo como arriba de quienes están ahí, lo llevo de una forma muy horizontal. Entonces, creo que tiene que ver con justamente estas expectativas que tienes. Bueno, así tiene que ser y yo debo de hacer que esta persona llegue aquí, ¿no? Sí, es verdad, tú facilitas el camino, ¿no? Pero es responsabilidad de la persona también abrirse a eso. Entonces, yo diría que una diferencia
entre, bueno, no sé, una facilitación a lo mejor que te lleve a lugares donde no son sanos, sería justamente que vienen a partir de este juicio, de esta crítica, a comparación desde confiar en ti, en que tú puedes aprender y desarrollarte en tu práctica. Claro, y como muchas veces una frase o alguna palabra que te dicen, por ejemplo, esta frase que se te quedó muy grabada, lo de eres una vergüenza, impactan tanto, ¿no crees? En nuestro desarrollo, en nuestra autoestima y a veces hasta de por vida. Sí, o sea, de por vida si no te alejas de ese pensamiento, lo observas y te das cuenta que al final, desde la crítica, no vas a solucionarlo, ¿no? Claro. Impacta muy fuerte, se queda ahí. De hecho, todo lo que viví en la universidad a mí me ha llevado más de 5 años de terapia, o sea, todavía es algo que sigo trabajando. Me dejó en una depresión muy profunda a un nivel que pues, yo toda mi vida había sentido que yo nací para ser artista y de pronto en un momento, o sea, me meto a la universidad, ya no, me llevó a una depresión muy profunda, como entonces, ¿cuál es mi camino? Ajá. Entonces, ¿hacia dónde voy? Claro. Entonces, ¿qué me toca a mí? He estado engañada todo el tiempo, ¿no? Ajá, ¿no? Me he estado aferrando a algo que resulta que no soy lo suficientemente buena, ¿no? Entonces, impactó tanto que la depresión, que ya hubo un momento en el que ni siquiera me levantaba de mi cama. Ok. Que solo estaba ahí, pasando los días y yo acostada. Ok. Oye, ¿y fue entonces en este momento o cuánto tiempo después fue que creaste Keter? Ahí en ese entonces, bueno, yo fui a la Universidad de Ciudad de Mérida, pasó pandemia, me regresé a Playa y ahí terminé la universidad en línea. Pasaron como, yo diría como unos 2 o 3 años para que se creara Keter, porque terminando la universidad mi mamá me ve tan mal, en depresión, o sea, de que yo no me podía levantar, que me dice, oye, ¿no quieres tomar un diplomado de arteterapia? Como yo te lo pago, ¿no? O sea, tú vete. Y yo, bueno, pues va. Y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Qué bueno. Ahí fue cuando realmente, o sea, junto con un acompañamiento psicológico, porque gracias a mi mamá, gracias a las mamás siempre, sí. Que están ahí, fue que yo empecé a trabajar mi persona, pero cuando entré a arteterapia, como a mí el arte me encanta, o sea, como ya es algo a lo que estás ahí, eso empezó a profundizar, o sea, como empecé a darme cuenta que el arte podría ser un mediador para conocerme a mí misma y transformarme. Hay otras maneras, ¿no? Ajá, hay otras maneras y que ya sucedía, o sea, de verdad creo que está en la naturaleza del arte, ¿no? Encontrarte a ti mismo, reconocerte, cuestionarte, pero hay que abrirse. Y a mí el diplomado de arteterapia me enseñó a eso, a abrirme a lo que el arte me puede ofrecer. Sí, yo creo que es muy importante eso que tú dices, y más cuando ya vienes como desde este momento de tanto daño, tanto juicio, el llegar a este lugar, qué bueno que te ayudó muchísimo. El arteterapia, definitivamente ahorita hemos estado practicando algunos talleres con Rika, y la verdad es que es algo muy bonito, y creo que Keter, que fue después de esa transformación, me imagino, que tú dijiste, vamos a crearlo. Sí. Definitivamente lo estás logrando, muchas felicidades. Sí. Porque, como te lo repito, es un lugar que se siente siempre como un lugar seguro, como un lugar donde puedes, bueno, ahí yo he cantado, cerrado, tan solo el cerrar los ojos y bailar, ¿no? Muchas mujeres, me encanta. Mucho se habla, Tai, de los lugares seguros, ¿no? Por ejemplo, aquí Liberar la Voz también siempre decimos es un lugar seguro. ¿Qué es para ti un lugar seguro? ¿Cómo lo has construido? Sí, bueno, para empezar, para mí un lugar seguro no está relacionado a un espacio físico, ¿no? Está relacionado con un grupo de personas y la manera en la que esas personas habitan el espacio. Entonces, un espacio seguro está construido a partir de la apertura de esas personas, ¿no? Si las personas se abren a escucharse, a interactuar sin juicio, sin condenas, se empieza a crear una atmósfera. Justo hablábamos hace rato de que yo sentía que había una atmósfera, como que la atmósfera cambiaba y no me sentía segura y sentía miedo y sentía todas estas cosas. Pues en los espacios seguros se crea una atmósfera afectiva y esa atmósfera afectiva da seguridad. Y entonces la gente se siente capaz de poder expresarse porque no tiene miedo a ser juzgado, ¿no? Claro.
Sí, definitivamente creo que es eso. Aquí también lo promovemos mucho, como el decir, pues, eh, puedes hablar de lo que realmente te está lastimando, eso que no nos atrevemos, Ujú. porque muchas veces también cuando vamos a entrevistas o algo así, hablamos desde la institución, pero hay muchas cosas que se reprimen, ¿no? Sí. También, por ejemplo, cuando estamos en ciertos espacios donde sentimos ese ese juicio por parte del maestro o de la persona que te está facilitando, o por ejemplo alguna preferencia, ¿no? De que siempre va la misma alumnita y ya Ujú, tú pasa al frente, ¿no? ujú, O tú al centro, ya dices, pues no sé, tal vez aunque me esfuerce mucho, nunca voy a estar enfrente o ya sabes que tu lugar va atrás, ¿no? Y creo ujú. que eso no pasa en Keter, siempre dan como que la bienvenida a todo ello. Eh, Cuéntame, por ejemplo, ¿tú cómo has logrado esta comunidad? Porque veo que empezaste con talleres de movimiento, que fueron a los que fui, pero ahorita ya traes muchos talleres. Platícame un poquito de estos talleres, qué ofreces, cómo le haces para estar en la escritura, en la danza, en el teatro. Bueno, pues justamente empezamos con el taller de el arte de investigarme. Ok, También cuando tú llegaste, creo ajá, que llegaste a un círculo de movimiento, pero femenino. femenino, ajá, Sí, de danza contemporánea para ajá, mujeres, era danza ¿no? contemporánea. Y ahorita ha crecido también a escritura, ahorita también se está dando incluso, bueno, Keter se volvió un centro cultural, Ok, porque yo dije, no, o sea, una vez estando ahí, una vez que te metes a esto de lo que es la cultura, te abres también a otras prácticas, ujú, ¿no? Ahorita también vamos a hacer un retiro de prácticas introspectivas. También está viendo tarot, ajá, tenemos el Círculo Lunar Femenino, que es un espacio donde las mujeres nos encontramos para realizar prácticas de autoconocimiento y hablar de nosotras y de nuestros procesos de transformación. ujú, Entonces, sí, ha crecido mucho y yo creo que justamente eso, ¿no? Saber desde dónde estoy facilitando. Yo no me pongo por arriba de quienes llegan, yo no me pongo como soy la maestra o soy la ujú, gurú, ¿no? Sino yo me concentro justamente en acompañar estos procesos y estoy, o sea, estoy muy comprometida a hacerlo desde un espacio compasivo, de hacerlo ujú, desde un lugar de reconocerles como seres humanos que se están acercando y como seres humanos que tienen barreras, ¿no? Que tienen barreras por sus historias de vida, claro, por todo lo que les ha pasado. Entonces es tener esa compasión de, ok, vienen y porque es muy normal, ¿no? Que se empiecen a acercar y cuerpos cerrados, ¿no? O que no te sí, quieran ver a los ojos, que también es algo muy normal, o que no quieran dialogar mucho, o que se queden así. Yo no me pongo a intentar que lo hagas a fuerza, ¿no? Así, a ujú, ver, ya, ¿no? O pásale. No, no, no. O sea, yo respeto en el momento en el que estás ahorita y confío en que como va pasando el tiempo, te vas a ir abriendo. Y obviamente yo me encargo eso de generar la atmósfera afectiva adecuada. Eso es algo intencional. O sea, claro, no es algo que surja. surja de la nada, ¿no? Eso es algo intencional mío desde que incluso yo tengo mis rituales, ¿no? Antes Ujú, de iniciar a facilitar, yo llego al espacio, lo limpio, medito, me conecto a mí misma para estar en el lugar en el que me toca estar, acompañar procesos. Yo no es mi responsabilidad o yo no me pongo así de que tienen que llegar a un deber ser, ¿no? O tienen que llegar a cierta expectativa que yo traigo, ujú. porque entonces no les estás viendo, ¿no? No estás viendo la persona que está delante de ti, no estás abierta a observar y a reconocer cómo viene esa persona. Ujú, Estás pensando en lo que quieres que llegue, ¿no? O estás ujú. pensando en lo que tú crees que es a donde deberían de llegar. Sí, también algo muy importante creo que ha sido también las personas porque tú estás siempre en los talleres, pero Ujú, muchas veces tú no impartes como tal el taller, ¿no? ujú. Entonces también creo que las personas que se han sumado a tu comunidad, a Keter, creo que también traen esta visión, ¿no? Sí, bueno, ha pasado de todo, la Ok. verdad. O sea, ha pasado tanto que dicen sí, o sea, porque desde un principio que se acercan, lo dialogamos, ¿no? O sea, yo Claro. les digo, Keter es un espacio seguro, Ujú, o cuidamos mucho que este espacio sea un espacio donde las personas sientan que puedan acercarse al arte o a cualquier práctica desde la libertad, desde el amor, desde la compasión, ¿no? No sintiéndose que tienen que llegar a algo. Y normalmente todos dicen, sí, no sé qué cosa, y después otras cosas. descubres otras cosas, ¿no? Entonces,
es justamente, por eso estoy ahí siempre en todos los Sí, sí, talleres, sí. ¿no? Porque también estoy cuidando, Observando. estoy cuidando, estoy observando, no desde una forma de, ay, te voy a calificar o te voy a ver, sino desde un compromiso conmigo, de un compromiso con la comunidad que se está creando en Keter, de yo te estoy cuidando, ¿no? Claro. O sea, vienes aquí y yo procuro que sea tu espacio seguro, entonces tengo que estar pendiente de cada práctica que se da y quién lo da. Afortunadamente sí, en este momento ahorita hay personas que están muy conectadas a lo que es Keter y a lo que queremos compartir y desde dónde lo queremos compartir. Claro. Ahora, mencionas que ya también no es también un centro cultural. Entonces, ¿tú como tal eres gestora cultural también? Pues no o sea, no igual que lo haya estudiado, o sea, no ha Okey, sí, sido sí, sí. como otra licenciatura que me eché, pero al estar involucrada con generar un espacio, Ujú. ya estoy, entonces enlazada también con lo que es la gestión cultural, la promoción cultural, sí. Claro. ¿Cómo has, notado esta gestión cultural dentro del estado, dentro de la ciudad? Que bueno, estamos en Jalapa. Ujú, Ya ves que Jalapa dicen, no, pues que mucho arte. sí. ¿Cómo te ha ido con ello? ¿Qué desafíos has tenido como gestora cultural? ¿En qué te has recibido apoyos? No, yo no he recibido apoyo de No. nadie, más que de mi mamá. De las mamás que siempre nos apoyan. Sí, no, ¿qué va a ser? No, Keter es un espacio autogestivo, o sea, de verdad ha salido adelante con mucha disciplina, con mucha esperanza, porque al Ujú. principio de todo o sea, de todo negocio, de todo Sí, claro, de espacio, todo emprendimiento. todo emprendimiento, es difícil. Y sobre todo Ujú, los espacios culturales, porque requieren que se cree una comunidad ujú. sólida, una comunidad estable o una comunidad que vaya fluyendo, ¿no? Porque todo siempre cambia. Entonces, al principio sí fue difícil, pero conforme va pasando el tiempo, te vas instalando y se va creando esta estabilidad, o sea, así que tú digas, mucha ayuda Sí, de, no sé, de la cultura de Jalapa o del gobierno de sí, sí, Jalapa no. o de quienes se dedican a eso, pues no he recibido apoyo, pero pues ha salido adelante a partir de las personas que conforman la comunidad, Ujú. también pues por toda la disciplina, amor, compromiso que le meto, o sea, con toda la esperanza y también pues obviamente la red de apoyo, ¿no? Claro. Que se va generando. Y pues bueno, en cuestión a la cultura de Jalapa, pues sí, Jalapa es un lugar súper cultural, o sea, es un lugar donde tú vas a encontrar talleres de todo Ujú. tipo, de todos los precios, se mueve muchísimo, pero también sé que no hay un apoyo a los artistas Sí, sí, sí. realmente, o sea, ahora nos quieren cobrar por los espacios públicos, entonces, eh, me, Parece que les están haciendo como un favor, ¿no? De te ajá, invito y gratuito, ¿no? sí, sí, o sea, en sí creo que en México se minimiza mucho al arte, el poder que realmente tiene el arte en su naturaleza, ¿no? Entonces, como que no nos dan esa atención y esos recursos que se necesitan, no se ve realmente qué es el arte. Ujú, Entonces, siento que Jalapa hay mucho arte porque resiste, ¿no? ujú. Por la gente que Sí, se mueve, por la hay gente mucha que resistencia, ama Jalapa y dicen, yo quiero aquí, ¿no? claro. O sea, hay muchos espacios que llevan ya añísimos aquí y que de verdad han salido a contar su historia de que ha sido muy difícil y que nunca han recibido apoyo a pesar de ser parte importante de la comunidad cultural de Jalapa. Claro. Sí, incluso he sabido que se han manifestado, que Ujú. han hecho algunas Sí, sí hay marchas y manifestaciones y sobre todo marchas. esto, la exigencia y el liberar y el pedir, ¿no? Ujú. El solicitar esos espacios, Esos esos recursos. recursos que pues también están ya Y destinados. que elevan mucho lo que es Jalapa, porque Jalapa Claro, es reconocida por su cultura, por su arte, exacto. por todo eso, y no se le está dando el valor que tiene, o sea, porque todos sus artistas, su trabajo vale. Sí, claro, hay muy Ujú, buen teatro aquí. ujú, Oye, Tai, también algo que me gusta mucho de tus talleres ujú, son los círculos de palabra, ujú. que siempre, siempre hay. Eh, ¿Por qué siempre recurres a esta estrategia del círculo de palabra, el diálogo en la comunidad? ¿De qué manera tú enfocas este círculo de palabra también para un proceso de mejora o de introspección dentro de Keter? Ay, es que yo siento que el diálogo o los círculos de diálogo son súper poderosos. De Ujú, verdad, ayudan muchísimo a la experiencia en todos los sentidos. No solo en el sentido de conectar con la práctica, porque uno hace la práctica
pero cuando lo dialogas, suceden más cosas internas, ¿no? O sea, se acomodan cosas. No solo es eso lo que logra, o sea, eso es una parte. También el diálogo lo que hace es una transformación colectiva. Digamos que a un espacio llegan diferentes personas y todas estas personas llegan con creencias, ideas bien establecidas, ¿no? Sí. Y lo más común es que no se nos enseña a dialogar. La gente cree que dialoga cuando en verdad discute, ¿no? La diferencia entre una discusión y un diálogo es que en el diálogo es un ganar-ganar y en una discusión uno gana, ¿no? Ok. Entonces, es normal que las personas lleguen y tengan como estas creencias, estas ideas muy establecidas y con la barrera alta, o sea, con el defensor a todo lo que da. Entonces, lo primero, empiezan a percibir esta atmósfera de seguridad y empiezan a darse cuenta que es un lugar en donde se les va a escuchar sin juicio, porque para dar inicio al diálogo, ¿cómo tú empiezas a dialogar en un espacio cuando te das cuenta que no hay juicio, que no estás siendo juzgado, que te puedes expresar, ¿no? Entonces, se empiezan a dar estos diálogos que lo que le inicia es la práctica, ¿no? Pero como la gente llega ahí, no solo a hablar de la técnica, porque es otra cosa que me hizo sacar Keter, que en los espacios de formación artística hay espacios de diálogo, pero se quedan solamente en la técnica, ¿no? En qué tal lo hice, todavía me falta para esto, tengo que desarrollar esta capacidad, te viste así, te viste acá, pero no, o sea, no hay una profundización de lo que sucede en ti a través de la práctica artística. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó? Sentiste? ¿Qué se movió? ¿Qué te hizo darte cuenta este ejercicio? ¿Cómo te sentiste? ¿No? Pues todavía me falta. ¿Qué es todavía te falta? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Cuéntalo, ¿no? Y entonces la gente se queda así y dice, bueno, ok. Y como no hay mucho control del todo en el diálogo, de pronto uno ahí suelta lo que tiene que soltar, pues se empiezan a caer las máscaras. Con una persona, en este caso, yo siempre me pongo de ejemplo, ¿no? Yo siempre empiezo, o sea, si un día yo no llego bien, o sea, o llego como cansada emocionalmente, yo lo comunico así, hoy fíjense que mi semana estuvo así y así, pero me siento preparada. Entonces, con una persona que empiece a soltar la máscara y empiece a hablar desde la autenticidad, las otras personas también se les va cayendo esa máscara, ¿no? Y entonces ahí empieza un proceso de apertura. Todos nos estamos escuchando desde ese espacio de apertura y sin juicio, reconociendo la humanidad que existe entre nosotros, que eso no está, o sea, no es algo que tengamos arraigado, ¿no? Reconocernos como seres humanos, eso es lo que pasa en el diálogo. Te reconozco como ser humano, me veo en ti, ¿no? Reconozco que no estoy sola en este dolor que siento, reconozco que estos miedos que siento y que estas inseguridades, estas exigencias, no solo están en mí, también están en ti. Y entonces, todas las creencias y todas las ideas que venimos trayendo desde nuestra cultura, desde nuestro nacimiento, desde antes, ese chip queda suspendido para darle espacio a otras ideas, a otros pensamientos que llegan desde la autenticidad, que llegan desde un espacio más sano dentro de nosotros. Ay, Tay, qué bonito, qué profundo. Gracias, de verdad, porque se siente, o sea, tú eres muy profunda, amo, me encantan esos espacios, todo lo que dices tienes muchísima razón, o sea, a mí los primeros me tocó después ir creo que a círculos y sí, en efecto, tú eres la primera que dice, oigan, hoy no me siento bien, ¿no? Y eso del reflejo, creo que aquí en Liberar la Voz siempre lo mencionamos, que finalmente lo personal es político, ¿no? Y que cuando tú crees que eres a la única que le pasa o que traes, me pasó en una ocasión ahí en los círculos, en un círculo, llegué y me acaba de pasar una situación como difícil y otra persona empezó a contar, ¿no? Una situación muy parecida a la mía y te lo juro que yo, o sea, como que me puse a llorar porque dije, Dios, o sea, no estás sola aquí. Exactamente. Lo que te está pasando a ti no solo te pasa a ti, y no por invalidar mi sentimiento, mi emoción, sino más bien por darme cuenta de todas las violencias que existen a nuestro alrededor, que vivimos como mujeres día a día y que no solo es, ay,
¿seré que estoy exagerando? No, o sea, otras mujeres también lo están sintiendo. Así es. Y el llegar a este espacio como que te era un lugar donde sientes ese apapachito de no te preocupes, qué bueno que llegaste, ¿no? Siéntense cómodas y tú empiezas a hablar con tu voz tan angelical y yo me siento así, no sé qué, o sea, la verdad es que es un espacio súper bonito. Sí, sí, definitivamente es eso, como que empieza desde uno. Pues muy interesante todo lo que nos platicas, Tai, sobre el diálogo. Ujú. Y bueno, cuéntame, ¿qué sucede o qué ha sucedido cuando una comunidad aprende a dialogar o más que aprender, empieza a hacerlo? Uf, tan siquiera el acto de darle voz a lo que se nos enseña a callar, lo que se nos enseña a suprimir adentro nuestro, a cargar, ya es un acto muy liberador y muy transformador. Pero lo que pasa es que se cambia el pensamiento del colectivo, o sea, el Ujú. diálogo interviene en las ideas que ya teníamos preconstruidas, todas estas creencias, todos estos juicios, todo lo que considerábamos como una realidad, se queda tendido, como así, Ujú. colgado. Y entonces entra el diálogo a cambiar todo eso. Entonces se vive un proceso colectivo. Yo siento que el diálogo lleva también a un estado de presencia entre las personas que lo hacen, ¿no? Entre un Claro. grupo de personas. El diálogo invita a que esas personas estén presentes y que estén sintiendo y que estén entonces en ese dialogar y en ese escuchar de manera profunda y de manera sin juicio, porque es una práctica constante, empiezan a también tener este autoconocimiento, autoobservación, se observan a sí mismos, empiezan a decir, ¿qué tanto me ha ayudado tener este pensamiento? ¿Qué tanto me ha ayudado esta creencia? Por ejemplo, en el arte, ves que te digo que en los espacios de diálogo que tenemos en Keter, no solo va enfocado a, la técnica, ¿no? Ujú. Sino está enfocado en cómo, en qué pasó a ti mientras lo hacías, ¿no? Ujú. ¿Qué hubo? Y entonces la gente empieza a decir, no, pues la verdad es que este ejercicio yo sentí que no soy buena, y entonces cuando ahí entro, ¿no? Como que, a ver, ¿a qué te refieres con no soy buena? Y la gente, Ujú. es que pasa en su naturaleza. Entonces empieza a abrirse todo lo que tiene que ver relacionado a su historia, Ujú. relacionado a sus heridas, relacionado a lo que piensan, a sus emociones, a sus miedos, ¿no? Y te das cuenta que ese bloqueo en realidad era creencias, construcciones de ti mismo que no son buenas, no son sanas para ti, eran maladaptativas o las habías aprendido porque alguien te lo comunicó en algún momento y tú lo creíste. Entonces, lo que surge a través del diálogo es eso, ¿no? Como que todas esas creencias, todas esas ideas que tenías acerca de ti mismo, de la vida, quedan suspendidas porque te abres a la escucha y te abres a cuestionarte a ti misma. Claro, y sobre todo mucho eso, ¿no? De todo lo que uno cree de una, Ujú, realmente, ¿en qué momento empezaste a creerlo? ujú, ¿Quién te dijo tanto para ahora tener estos juicios de una misma? Que ahora es a veces también ya el sobrepensarte, ¿no? ujú, En Keter me gusta mucho porque haces estos dos círculos, que es uno al inicio de a ver cómo vienen, ujú, esta soltura de cómo se sienten, porque a veces una eso quiere, ¿no? ujú. También ser escuchada, Exacto. eh, sin este juicio, y al final también haces otro donde dices cómo se sintieron, Ujú, y sobre todo también ahí sabes algo que he aprendido mucho es la paciencia y el estar presente, ujú. porque a veces somos bastantes mujeres en los círculos, me ha tocado que somos bastantes mujeres y tú hablas y ya te liberas, ¿no? Ujú, Pero dices, no, a ver, pero todavía faltan las demás, exacto. escucha a las demás, ¿no? Ujú, O sea, como que de repente ya a veces se prolongan un poquito, pero dices, no, siento que es ir ahí como que con todo el tiempo, toda la calma, ujú, porque sabes que la vas a pasar bien y más que nada creo que vas a sentir como que mm, desfogue ujú, o este apapachito o este momento de calma ahí con mujeres ujú. que te va como que me renueva. Los círculos son muy buenos, se los recomiendo. Ahorita nos vas a dar tus Sí. horarios, pero son buenísimos, me encantan. Oye, Tai, y bueno, vamos a ir cerrando un poquito. Ujú. Dentro de la formación como tal, yo creo que a ti también te pasó, hay mucha competencia, ¿no? Sí. Siempre es como que, bueno, más allá de toda esta cuestión del capitalismo,
de cómo vamos en este mundo tan deprisa, tan corriendo, tan quién es mejor, tan, como dices, solo los mejores lo lograrán. ¿Qué te lleva a ser mejor, no? ¿O qué me diferencia a mí de ser mejor que la otra persona? Pero al final es una competencia, ¿no? Sí. Como el de solo el más fuerte o la más fuerte sobrevive, y por eso entonces se encargan de herirte y de destruirte y de pisotearte, porque dices, no, mientras no me duela, mientras evada, mientras voy a estar súper bien, Mientras ¿no? esté desconectada de Mientras mí esté misma, desconectada de mí de todos misma, los demás, chido. ajá, porque voy a ser la mejor, ¿no? Ujú. Es mucha competencia, y también en estos espacios donde todas, en su mayoría somos mujeres, pues también esta competencia entre nosotras mismas, ¿no? Ujú. De a quién le sale mejor o quién se ve mejor. Creo que eso no existe en K-Ter, o sea, eso es lo que más me Ujú, gusta, como el sí. de, vente como quieras, ¿no? Es más, si ya no te da tiempo de la oficina cambiarte, no importa, lo Ujú. importante es que llegues, Es que ¿no? estés, O sí. sea, que estés. Dentro de todo esto, ¿cómo vemos la compasión? Sí. ¿Cómo acompañas también desde esta compasión sin incentivar la competitividad entre mujeres y entre tu comunidad? Sí, o sea, siento que, a ver, sí siento que la competencia en Keter no entra, o sea, o Sí, no está presente, porque justamente desde este inicio de que llegan y pueden sentir la atmósfera de seguridad y que se va construyendo, porque las personas se dan cuenta que son parte de esa construcción, ¿no? claro. Y entonces se comprometen. ¿Por qué? Porque les gusta, porque sienten los beneficios de sentirse en un lugar donde se genera comunidad y entonces empiezan a involucrar con eso. Lamentablemente, actualmente en nuestra cultura, la compasión no está siendo vista como lo que es, ¿no? Ujú, Que es una fuerza, justamente. exacto. Es, la compasión es un proceso proactivo para que tú empieces a sentir beneficio personal o bienestar, perdón, bienestar personal y también satisfacción acerca de tu vida. Entonces, vaya, al no ser algo reconocido de forma cultural, lo relacionan a cosas con las que no está relacionada la compasión, como es Mm, con la pena con una misma, también debilidad, como ¿no? algo que te debilita. Claro. La cultura ahorita ve a la compasión como una práctica que te debilita, cuando Ujú. en realidad lo que sí te debilita es la competencia, es la crítica, es la autoexigencia, es el aislamiento social. Todo eso sí genera debilidad, genera enfermedad, genera depresión, genera ansiedad, genera justo el más aislamiento, ¿no? Entonces, eso sí es lo que sí genera lo que no es sano o saludable para una persona. Oye, y también, por ejemplo, ahorita dices bienestar, ¿no? Ujú, Ahorita me resuena mucho esa palabra de bienestar porque creo que últimamente la vemos como eslogan de muchas marcas, de mucho, ¿no? O sea, ujú. bienestar, bienestar, bienestar. eh, y muchas veces creo, bueno, también desde mi ideal, desde mis posturas, creo que también este bienestar trae mucha autoexigencia, Sí. y que lejos de ser bienestar te da ansiedad. El bienestar de, no sé, por ejemplo, tienes que hacer ejercicio, Ujú, tienes que comer bien, es mucho el tienes, ¿no? El deber, como ujú, decías, ¿por qué no lo haces? Con tantas cosas que ya hay, no sé qué, y muchas veces una vive en un mundo tan deprisa que estos espacios, estos momentos, estas 3 horas a tu día, lejos de querer estar en espacios que te generen miedo, flojera incluso, o que lo tengas que hacer solo por tener que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, hablo de un ejemplo mío, el gimnasio. A mí el ujú, gimnasio nunca me ha gustado, ¿no? Y es como que ni siquiera lo pienso, o sea, ujú, y por más que diga, no, pues igual si tengo que fortalecer mis piernas y hacer ejercicio, definitivamente esa no es una atmósfera para mí, como tú dices, que me sienta como plena, ¿no? ujú, Aunque tal vez me dé un poco de bienestar porque estoy haciendo ejercicio, no hay una plenitud. ujú. ¿Tú cómo en qué te has llevado o trabajado más bien o facilitado con tu comunidad el bienestar? Sí, yo no sé si para mí dentro de mi objetivo, personal, Ujú, sea como otorgarles bienestar, sino este espacio seguro. ok. Y bueno, comentaba que la compasión ayuda mucho a traer este bienestar y esta satisfacción personal, pero creo que lo que ayuda a que la gente se sienta o se sienta como, sienta como ese bienestar en vez Ujú,
Es que yo hago mucha observación de la autoexigencia. Porque justamente tú lo comentabas, ¿no? La gente empieza a desdibujar lo que es bienestar, justamente por todo esta nueva onda de que todo es bienestar y sí. Pero cuando empezamos a hablar acerca de la crítica constante, de la autoexigencia, se empiezan a dar cuenta de lo que la autoexigencia les ha hecho en su vida, ¿no? Y entonces se empiezan a sentir en un espacio seguro, se empiezan a sentir libres, empiezan a sentir que no le tienen miedo al error ni a la incomodidad, porque eso es otra cosa de los espacios seguros. Un espacio seguro no es que tenga que ser cómodo, no. La comodidad limita a que se abran nuevas puertas para crecer de forma colectiva. Un espacio seguro no siempre tiene que ser cómodo. Un espacio seguro tiene que haber diálogo justamente, tiene que saber llevar esa incomodidad. Entonces, lo que yo creo que les hace sentir bienestar justamente es como la suma de todas estas cosas que llegan a un espacio en donde no se les está juzgando, ni se les está poniendo un deber ser, ni tienen que llegar a absolutamente nada. O sea, lo único que tienes que hacer, si tú quieres, es estar ahí abierta a la práctica y a lo que la práctica te va a mostrar y después lo dialogas. Y cuando lo dialogas, suceden como más cosas, ¿no? Porque tú dices, o sea, empiezan... no, pues es que yo no soy buena con la escritura, así que pues hoy no me fue bien, ¿no? ¿Y a qué te refieres con que no eres buena con la escritura? No, pues a mí no se me da, yo siempre estoy bloqueada, ¿no? Como que me siento y yo, a ver, pero ¿habías escrito antes? ¿Estudiaste algo relacionado a la escritura? No. Y entonces, ¿cómo sabes que no eres buena, no? ¿Cómo sabes que, o sea, por qué dices que no eres buena desde un principio si no te has permitido explorar? Claro. Si no, o sea, llegan queriendo, o sea, cerrados y con ideas de sí mismos, que yo digo, ¿de dónde sacan el fundamento para decir que no son buenos, ¿no? Para decir que no tienen ideas, para decir que no son lo suficiente, para catalogarse a sí mismos como personas sin talento o que no tienen justo buenas ideas. Entonces, cuando empezamos a traer esas creencias y las colgamos y la estás observando, observas que eso viene desde tu autoexigencia y desde tu crítica interna y no desde realmente lo que está pasando, porque lo que está pasando es que hiciste un ejercicio, ok, te bloqueaste porque salió tu crítico, pero al final lo hiciste. Claro. Y salieron cosas bien interesantes y entonces también darle valor a eso que sale, ¿sabes? O sea, está la idea de que siempre lo quieren hacer bien, todo lo quieren hacer bien, no se dan el chance de ser seres humanos que exploran, que se equivocan, que están aprendiendo, pero todo esto viene desde nuestra cultura, o sea, todo esto viene desde las pedagogías en las que crecimos, o sea, desde la familia de todo, o sea... Sí, claro, ahí también iba como que toda esta cuestión de la escuela tradicional, ¿no? De la evaluación, de para qué eres bueno y para qué no, que desde chiquita te dicen en la primaria, ¿no? O tú no eres buena para matemáticas, pero eres buena para español. O sea, desde ahí tú te vas construyendo una idea de ti que muchas veces ni siquiera es cierta o nunca has desarrollado otras habilidades por ese miedo a sentirte no capaz de hacerlo, ¿no? Sé también que estudiaste o estudias pedagogía. No. ¿No? No, o sea, realmente mi práctica o sea, lo que yo empecé a adentrarme fue en la arteterapia y la mediación artística, en el teatro Gestalt. He también tomado algunos cursos de gestión cultural. Leo sobre pedagogía, estoy interesada en todo ese proceso. Me gustaría mucho iniciar la maestría. Creo que tal vez eso fue, que yo te comenté que quería meterme a la maestría pedagogía en las artes, pero todavía no lo hago. Sí me gustaría muchísimo, porque justamente me gustaría poder dialogarlo y recibir más herramientas. Claro. Pero por mi parte también tengo mucho interés y mucha proactividad. Claro. ¿No? Oye, Tai, también algo que te quería preguntar desde la vez pasada, desde la vez que fue tu cumpleaños, que fue lo del teatro, estuvo súper bonito ese evento. ¿Qué es el teatro gestáltico? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿O nos puedes contar un poquito de él? Pues yo como tal, yo no me ubico tanto dentro de la Gestalt. O sea, fueron como conocimientos que yo recibí. Pero lo que yo aprendí ahí del teatro Gestalt es que, bueno, la Gestalt es dentro de la psicología, pues una rama, ¿no? Claro, una corriente. Una corriente. Y prácticamente es trabajo personal a través del teatro. Es muy, de pronto, un poco catártico, muy de cuerpo.
tú vas ahí y vas a trabajarte a través del teatro. Ah, ok. Entonces, no vas a aprender a actuar, sino vas a utilizar el teatro como un mediador para tu trabajo personal. Ah, ok, qué hermoso. Y quienes están ahí en el Teatro Gestalt, mis maestros, se han formado dentro de la Gestalt. Entonces le pusieron Teatro Gestalt. Ah, ok, perfecto. Sí, porque sí, escuché que hablabas mucho. Dije, ya después le pregunto a qué se refiere. Ajá. Bueno, Tai, ¿y a ti qué te gustaría? O sea, que estas nuevas generaciones, cómo acompañen o cómo puedan ellos también adquirir esas herramientas que tú has adquirido para facilitar más espacios como este y sea un poco más amable este acompañamiento que se brinda, sobre todo también a estas nuevas generaciones, que si bien han cambiado algunas prácticas, como te mencionaba, que pues, tengo amigas que están en danza más chiquitas y que me han contado como que algunas prácticas han cambiado. Sí, sí han cambiado. También yo creo que por protocolos, ¿no? O sea, de los maestros, también te comentaba que yo hace poco di clases de ballet y di hace mucho tiempo y di ahora, y también es como una nueva manera de incluso de cómo tocar a las niñas, ¿no? O hasta dónde puedes también, sobre todo eso, cuidar mucho las palabras, cuidar qué les dices, por la experiencia que ya tuve, ¿no? ¿A ti de qué manera o cómo ves este acompañamiento? ¿Cómo puedes motivar a las personas a que sean facilitadores desde esta compasión? ¿De qué manera? Pues justamente lo que yo les digo es, empiecen por ustedes mismos, ¿no? Empiecen por ustedes mismas. Creo que esa es la respuesta para mí, porque si yo no empiezo a practicar la compasión y a facilitar espacios donde no entre el juicio y se pueda dialogar y se pueda construir un espacio seguro, tengo que empezar por hacerlo yo. Claro. ¿No? Entonces, por generar este autoconocimiento. De hecho, todas las prácticas que realizamos en Keter, de verdad, o bueno, que yo facilito, son cosas que yo ya he hecho y que yo ya he probado en mí. Entonces, mi consejo para facilitar o mi consejo para, no sé, vivir, para cambiar vida. Cambiar estas pedagogías. Estas estructuras. Sí, estas formas de facilitar es obsérvate a ti mismo primero, ¿no? Observa cómo está tu autocrítica, cómo está tu exigencia, cómo practicas la compasión, qué es la compasión para ti, y checa si no es una idea errónea, como esto que hablábamos de que de pronto creen que la compasión la asocian con debilidad, cuando la compasión no es pasiva, la compasión es activa. Exacto. Y es una práctica constante, y como no nos las han enseñado, hay que aprender a practicarla para facilitar con compasión, ¿no? Entonces, practicar la compasión primero con nosotras mismas, primero con nosotros mismos, para después poder acompañar desde ahí, porque lamentablemente la crítica interna y el juicio están tan sembrados en nosotros mismos que de verdad ha pasado. Cuando yo hablo de estos temas, no, yo no juzgo a mis alumnos. No, claro que sí. Por supuesto, porque cuando uno trabaja su crítico interno se da cuenta que en algún momento de su vida violentó y habló desde ahí. Nadie es perfecto, y yo creo que eso es súper importante como facilitadores, talleristas, maestros y maestras, es con toda la compasión reconocer que no somos seres humanos perfectos, que nos hemos equivocado y hemos traspasado de pronto límites, ¿no? Claro. Pero entonces, si lo hemos hecho, establecer esos puntos de diálogo y pedir perdón y reconocer, ¿no? De pronto cuando pasamos el límite, entonces tú no eres un ser humano perfecto. Tú, al ser facilitador, maestro, maestra, no tienes por qué tener una máscara de que todo está perfecto, de que te la sabes todas, no. Una respuesta para todo. No, realmente, eres un ser humano. Entonces, mi consejo es: sé compasivo contigo misma, ten la valentía también para observar tu crítica, para hacer el trabajo personal que requiere la crítica interna, o sea, para empezar a despojarte de eso y ser más compasiva contigo, y desde ahí vas a ver que va a empezar a cambiar muchísimo la forma en la que facilitas, porque ya no vas a ver a la otra persona como algo que tenga que llegar, ¿no? A un objetivo que tenga que alcanzar. La vas a ver como un ser humano que está aprendiendo, y eso es lo que pasa con la compasión. Nos reconocemos como seres humanos imperfectos, frágiles, que necesitamos de cuidado, ¿no? De cuidado hacia mí misma y de cuidados colectivos. Claro. Entonces, todo cambia. Y muchas veces también en esta autocompasión creo que
se valora muchísimo el proceso, ¿no? Y a veces, hace poco escuché que dijeron, se valora como que la meta, el llegar a la meta, pero el proceso se olvida. Y muchas veces lo más rico de esta vida es disfrutar de ese proceso, disfrutar de ese camino. Exacto. Y si tú desde esta compasión puedes acompañar a las personas que están en su formación de lo que quieran, escritura, danza, teatro, movimiento, desde todos los talleres que estás brindando, qué gran experiencia. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Oye, Tai, pues vamos a ir cerrando. Sí. Gracias antes que nada, la verdad es que estamos disfrutando mucho esta conversación, pero me gustaría que para ir cerrando tú me digas, ves que este programa se llama Liberar la Voz. Para ti, ¿qué es liberar la voz el día de hoy? ¿El programa? Liberar la voz, Es, pues, un espacio seguro definitivamente. Ay, muchas gracias. En donde siento que puedo hablar de lo que me atraviesa, de lo que creo, de lo que soy también, y donde no se me va a juzgar, donde todo lo contrario, se me está escuchando sin ese juicio. Para mí es un movimiento también, ¿no? Esa semillita que si alguien lo escucha puede encontrar ahí como un resonar y se va abriendo, ¿no? Se va abriendo, es como esta interconexión que sucede. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, a ver, otra preguntita. ¿Qué futuro imaginas para las comunidades culturales que eligen construir desde la empatía y la compasión? En este ideal. En este ideal que eligen compartir desde la compasión, pues con más tranquilidad. Verás, la compasión tiene ese efecto de generar paz y tranquilidad, incluso momentánea. Cuando uno lo empieza a practicar, genera ese efecto. Entonces, siento que cuando se lleva a lo colectivo, a lo cultural, se puede utilizar esta compasión como una fuerza que lleva hacia la activar, ¿no? No crean justamente que la compasión es algo pasivo, ¿no? Que es algo como, o que la tranquilidad es como, solamente esto, no. Aprender a crear, a construir, a luchar, a hablar, a alzar la voz desde un estado también, desde la compasión. Pues muchas gracias por compartir tanto. Gracias a ti. Gracias por pues sentirte también en este espacio seguro. Créeme que también hemos poco a poco, desde capítulo a capítulo, pues promoviendo esto, ¿no? Eso te decía, como el poder platicar una charlita así más tranquila y conocernos también, porque muchas veces vamos en el día a día de que voy a tu taller y ahí nos vemos. Y dije, no, o sea, gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, ahora sí me gustaría que nos comentaras todos tus proyectos, que sé que ahorita traes un proyecto muy importante, que es el del retiro. No sé si quieras platicarle a la audiencia en qué consiste y, por ejemplo, tus talleres, no sé, tus horarios, tu página de Facebook, de Insta. Pues bueno. Aquí tienes tu cámara. Hola. Gracias por escucharme. Pues Keter está ubicado en Diego Leño, está cerca de Los Berros. De hecho, la entrada está ahí al lado de Gelato. Está la entrada, somos el local 303, ahí tienen su casa, su espacio seguro. Y bueno, tenemos diversas actividades. Los espacios que yo facilito ahorita es el Círculo Lunar Femenino, que es cada luna nueva y cada luna llena, se van moviendo. Ahorita les paso las redes para que sepan dónde buscar esa información. Yo también facilito los círculos de escritura, que para mí es como, es algo tan hermoso que he creado, de verdad. Estos círculos de escritura nos han dado tanto y es donde justamente sucede mucho diálogo y mucho autoconocimiento. Bueno, tengo diferentes horarios, tengo los lunes temprano, tengo los sábados de mediodía, quiero abrir un grupo los martes en las tardes. También yo facilito el taller de El Arte de Investigarme, todavía no lo saco, pero estoy por sacarlo. Súper. Que es escritura, teatro, movimiento, video, y pues es todo enfocado en el autoconocimiento. También, bueno, tenemos el retiro próximo, que es un retiro para mujeres en Jalcomulco. 27 y 28 de junio nos vamos, todavía están a tiempo, si es que lo ven antes. Si no, vamos a seguir sacando fechas y pues es un retiro de introspección, de prácticas introspectivas, todo obviamente facilitado desde este lado amoroso, desde este lado compasivo, desde este lado también responsable.
Y pues son diversas prácticas, o sea, desde movimiento, también tenemos tarot, también meditación, porque es algo de lo que no hablamos mucho, pero también en Keter hay mucha atención plena, meditamos muchísimo porque ayuda mucho a abrirse al diálogo, a abrirse a la experiencia, a relajar el cuerpo, a bajar las defensas. Y pues ese sí es el 27 y 28 de junio, vamos a sacar más fechas. Y pues sí, ahí estamos en redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram y Facebook como Keter Centro. Keter Centro. Pues muchísimas gracias nuevamente. Cuando quieras regresar, Liberar la Voz también es tu espacio. Ay, sí. Para que nos sigas contando más de tus proyectos, de todos estos emprendimientos que estoy segura van a tener muchísimo éxito. Y pues a todos y a todas las que nos estuvieron sintonizando, pues muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Liberar la Voz, pueden encontrar los episodios en YouTube, @Liberar la Voz, y bueno, en nuestras páginas de Facebook y de Instagram también estamos como Liberar la Voz. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Y bueno, sigan a Keter, vayan a sus círculos. Los círculos de mujeres los recomiendo ampliamente. Adiós. Bye.